Este otro video no está editado, lo grabé y así quedó. Ok, así que les voy a enseñar un poco de este otro video, que después voy a editarlo para subirlo a YouTube. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aprender a tatuar, quédense conmigo. Voy a enseñar todas las técnicas que se usan actualmente para tatuar. Es el de puntillismo. Si se fijan en este video, el movimiento de la mano es muy rápido, ¿va? Si no haces este movimiento rápido, no puedes hacer el puntillismo. Y si se fijan, la aguja está, la saqué bastantito, ¿ok? Y así es como se aplica el puntillismo con máquina de bobinas. Este otro video no está editado, lo grabé y así quedó, ¿ok? Así que les voy a enseñar un poco de este otro video, que después voy a editarlo para subirlo a YouTube. Yo creo que sí lo voy a subir a YouTube. Mientras vamos a verlo, ¿ok? Puntillismo con máquina de bobina. Aguja, hay que sacar mucho la aguja y hacer movimientos rápidos para poder hacer los puntos. Si no haces este movimiento rápido, vas a dejar líneas. Y no queremos hacer líneas, ¿ok? En cuanto a esto. Ahí estoy tatuando con la máquina rotativa. Si ya vieron, es la máquina rotativa que les enseñé ahorita. Está cubierta y se está haciendo con la mayor limpieza que debe de ser, ¿ok? Se alcanza a ver mucho porque está muy lejos. Después haré videos donde pueda tener más cerca. Y ahí creo que estaba tatuando con la aguja al aire. Si se fijan, está retirada la máquina. Lo estaba tatuando con la aguja al aire, no estaba tatuando con topando la aguja. ¿Va? Estaba haciendo un tatuaje chiquito. Después lo voy a subir ya que lo tenga editado. Ahí ya terminé la línea. Y ahí estoy haciendo rellenos. Rellenos con la máquina pen. ¿Va? Entonces, más que nada para mostrarles que se puede tatuar con estas máquinas. Son baratas, pero si sabes usarlas, las puedes usar bien. Como les digo, ahí estoy rellenando, un relleno sólido. Para hacerlo rápido, tengo que subirle a la máquina. La máquina me deja de fábrica viene que hasta 10 y yo le subo a 11 y le he llegado a subir hasta 12, lo aguanta, ¿ok? Pero le he bajado a 11 para estar más cómodo y no estar con el pendiente que si se va a estropear la máquina, ¿ok? Porque pues tengo que estar checando eso. Va, rellenos sólidos y sombras. Creo que ya estoy haciendo sombras. Sí, ahí estoy haciendo sombras. Y ahí se ve. Lo malo es que no se alcanza a ver bien cómo es que estoy tatuando, pero ahí está. ¿Va? Este tatuaje está en Instagram, si quieren verlo, ahí está. Y igual en este caso, sí estoy topando la máquina, si se fijan. Topa lo que es el cartucho en la piel, porque la aguja la saqué muy poco. Así batallo yo menos para sombrear, porque si saco más la aguja, siento que meto más de más la aguja y no me gusta dañar al cliente. Entonces lo que hago es sacarla 1 milímetro y medio y ya con eso darle y, y ya no batallo. Para hacer sombras es mucho más fácil que hacer la línea. Entonces al momento que metes la sombra no batallas en cuanto a dónde vas a meter la sombra. Tienes que acostumbrarte también, no es que sea tan fácil, pero no es difícil, nada más es que te acostumbres, de que sepas hasta dónde llega la hoja de lado a lado y ya con eso puedes
tatuar con la aguja tope. Estoy metiendo color. Si se fijan, nada más está entrando la punta de la aguja. Es una, creo que es de 11, Magnum de 11. Es para relleno, ¿ok? Entonces, si se fijan, nada más estoy usando lo que es una esquinita. No, ¿por qué? Porque la letra es muy delgada, es muy chiquita, es muy delgada. Entonces, para poder meterle el color, porque no puedes meter toda la aguja, entonces metes nada más una esquinita y con esa vas rellenando. Es mucho más fácil así que rellenar con una aguja de línea. Con aguja de línea sí se puede rellenar, pero depende de qué tan grueso estés usando la aguja. Si es muy delgada, si no rellenas bien, que tienes que tomarte mucho tiempo, el relleno no va a quedar bien y van a quedar espacios blancos. Esos espacios de piel no los vas a lograr ver porque al momento que tú estás tatuando se hincha la piel y pareciera que está todo bien cubierto, pero cuando ya se cura resulta que no se cubrió. Entonces por eso es mejor rellenar con una aguja Magnum, una aguja de relleno. Es mucho mejor y es más fácil, es más rápido. Lo único es que te acostumbres, nada más. Si vas a tatuar, vas empezando algo con un tatuaje grande y, y te vas experimentando tú solo cómo puedes hacer, cómo puedes rellenar y en qué espacios puedes rellenar con la aguja de Magnum, ¿va? Porque al principio sí vas a querer rellenar con la aguja de línea, ¿sí? Y no es recomendable. Al menos de que sea muy muy chico el tatuaje, puedes rellenar y sombrear con la aguja de línea. Pero si no, no te lo recomiendo porque van a quedar espacios sin color. Y vas a maltratar mucho la piel, cliente, y pues no está bien ese rollo.